vez más les agradezco que me acompañen y como acostumbramos a estudiar juntos el mensaje de la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias, les pido que por favor vayamos al libro de Génesis, capítulo 2, del 20 al 24, y vamos a ver otros pasajes, pero ahorita nos vamos a enfocar en este. Dice la palabra de Dios así en el Reina Valera del 60, y puso Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Oremos. Padre, te agradecemos en este día por darnos el privilegio y la oportunidad de poder venir a estudiar tu palabra. Señor, tú creaste el matrimonio, tú creaste la primera pareja, Señor, los uniste. Y eso, Señor, nos habla mucho. La familia para ti es importante, es la base de la sociedad. Venimos pidiéndote que nos des discernimiento para poder, Señor, entender mejor y poder, Padre, trabajar en nuestros matrimonios, aquellos que somos casados y aquellos que aún no, Padre, puedan aprender y orar a Dios en el futuro por si ellos han de buscar, Señor, unirse con una mujer o un hombre. Gracias pues por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, misericordioso. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, el tema de hoy es redescubriendo el diseño de Dios para el matrimonio. Repito, redescubriendo el diseño de Dios para el matrimonio. Ahora, no es que este se haya perdido. En la palabra de Dios vemos que está ahí. El problema es que en los últimos años, a través de estos últimos años, hemos visto que la cultura, la sociedad han cambiado y han redefinido muchas áreas del matrimonio. Y eso obviamente no es bueno. Por eso el creyente, el cristiano, tiene la palabra de Dios. Hace unas semanas en nuestra iglesia celebramos una reunión de parejas porque se celebra el Día del Amor y la Amistad. Ahora nosotros hicimos un énfasis en cuanto a la relación matrimonial y hablé de este tema. Y el tema, mis hermanos, es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros al casarnos nos hemos casado con ciertas expectativas que son irreales en el matrimonio. Por ejemplo, gente que me ha dicho: yo me voy a casar para que este hombre o esta mujer me haga feliz. Ahora, no es que uno se casa para ser infeliz, pero muchas veces después del tiempo nos damos cuenta que nos casamos con una persona que tiene una naturaleza pecadora al igual que nosotros, y esas expectativas pues obviamente no se llegan a cumplir, y eso nos trae desánimo a áreas en las cuales pues nosotros no hemos crecido, y eso puede llegar a concluir aún hasta la separación o el divorcio. Entonces ahí es donde, por eso digo yo, redescubriendo el diseño de Dios en el matrimonio nos ayuda a volver a enfocarnos, fíjese, en la palabra de Dios. O sea, entender el diseño bíblico del pacto matrimonial es algo que está ahí en el pasaje que leímos desde Génesis, y en libros como Efesios, Colosenses, se nos habla en el libro de Mateo, los evangelios, de la importancia del matrimonio. La palabra nos enseña pues que debemos de renovar nuestra mente. Decía yo, muchas cosas culturales que hoy nosotros practicamos no van de acuerdo a la palabra y tienen que ser redefinidas, o tenemos que volver nosotros a la palabra de Dios y aplicarlas como lo dice su palabra. ¿Por qué? Porque el matrimonio, mis hermanos, necesita de la gracia de Dios para poder continuar adelante. Sabemos que dos personas, un hombre, una mujer, se han unido, son dos pecadores, y que ellos necesitan la gracia de Dios. ¿Para qué? Para fortalecer la unidad, para
poder seguir adelante en ese compromiso mutuo que se han hecho delante de Dios, delante de aquellos que han tenido como testigos, y eso pues nos va a ayudar a poder seguir adelante y trabajar y poder honrar a Dios con nuestras vidas. Primeramente pues, como decía anteriormente, tenemos que tener cuidado con el ideal del matrimonio perfecto. Cuando digo el ideal del matrimonio perfecto, no existe tal cosa. Ahora, sé que hay matrimonios que son mejores que otros, porque han trabajado en unidad y están esforzándose. Pero la pregunta, siempre que yo doy consejería matrimonial, pregunto, ¿verdad? ¿Qué espera usted de su esposo? ¿Qué espera usted de su esposo? De su esposa, perdón, qué espera de su esposo, qué espera de su esposa. Y obviamente, como dije, algunos me han dicho, bueno, tener una mejor economía. Otros son sinceros y bueno, tener relaciones sexuales. Otros que me haga feliz. Otros, ¿verdad? No estar solo. Ahora, todo eso es parte del matrimonio. Sí, Dios no lo dio de esa manera. Pero el énfasis principal del matrimonio es el de tener a Cristo en el centro y de honrarle y glorificarle para que ese pacto que hemos hecho ante otras personas pueda ser Dios honrado y glorificado. Fíjese que le voy a decir algo. Muchas parejas, muchas veces, mis hermanos, no fracasan en su matrimonio por falta de amor o por falta, ¿verdad?, de conocer los principios de la palabra de Dios, sino por tener expectativas que son irreales. El matrimonio, mis hermanos, después de la caída de Adán y Eva, ya no fue diseñado para ser perfecto, sino para reflejar a Cristo en un mundo imperfecto. Por eso, en el pasaje que leímos, cuando dice, ya no serán más dos, sino solo una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Fíjese que, hermanos, ahora nosotros como creyentes, aquellos de ustedes que me escuchan y que son creyentes, sabemos pues que ahora debemos de enfocarnos en la gracia del Señor Jesucristo en nuestras vidas para poder vivir nuestros matrimonios conforme a la palabra de Dios nos enseña. O sea, el problema, mis hermanos, no es el de aspirar a honrar al Señor Jesucristo, sino que el creer que un matrimonio sin conflictos es un matrimonio saludable. O sea, todo matrimonio va a tener conflicto y la manera en que nosotros resolvemos esos conflictos nos va a ayudar a honrar a Dios. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros tenemos que humillarnos. Uno de los consejos que yo siempre doy cuando doy consejería matrimonial, les digo que la virtud que más debe uno desarrollar en el matrimonio es la humildad. Porque en esos conflictos viene la soberbia, la ira, y queremos separarnos. Y ahí el humillarnos, el pedir perdón, el reconocer que me he equivocado es tan importante, y eso ayuda a que el matrimonio pueda reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, mire, tenemos que entender que el matrimonio ahora se desarrolla en un mundo caído. En Génesis 3:16 voy a leer este pasaje de la palabra de Dios para todos. Dice, después el Señor Dios le dijo a la mujer, una vez que pecaron y que Dios está maldiciendo a Satanás y la relación que tenían Adán y Eva, les dice, te daré más trabajo y multiplicaré tus embarazos, y con todo y tu duro trabajo tendrás también que dar a luz a tus hijos. Desearás gobernar a tu marido, pero él te gobernará a ti. Eso es una traducción que me gusta. ¿Por qué? Porque, como le digo, en el matrimonio Dios puso al hombre como líder. Y cuando el hombre no es líder, obviamente hay problemas. Y viceversa, cuando la mujer quiere tomar ese liderazgo, no es correcto. Entonces, eso va a traernos conflicto. Y ahí es donde aprendemos a trabajar, a unirnos como pareja y honrar al Señor Jesucristo con nuestras vidas. Recuerde, o sea, Dios creó el matrimonio bueno. Dios hizo a Adán y Eva sin pecado.
Pero el pecado, mis hermanos, va a traer ¿qué? Conflicto, va a traer lucha, va a traer dolor muchas veces. O sea que el matrimonio, mis hermanos, no está exento de sufrimiento. Muchas personas se casan pensando y diciendo, nosotros no tendremos conflictos, nuestro amor es más grande. O sea, están infatuados, y la palabra infatuados es ese amor romántico, ¿verdad? Que piensan que al tomarse la mano, al darse un beso, todo está bien. Pero como dije yo, tenemos a un hombre, una mujer que tristemente tienen una naturaleza pecadora y que tarde o temprano van a sacar, ¿verdad?, esa naturaleza pecadora y van a ofenderse, van a hacer cosas que van a ofender a su cónyuge, y eso pues trae conflicto. Ahora, recuerde en que a pesar de que el matrimonio no está exento de sufrimiento, Dios, mis hermanos, no nos ha abandonado. Él nos ha dado de su gracia. Nos habla y nos llama. Por eso nos dice en el versículo 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fíjese que ahí el punto no solamente, ¿verdad?, nos está diciendo que serán una sola carne en cuanto a una unión física sexual, pero estamos hablando que cuando un hombre y una mujer se unen, hay una unión espiritual, hay una unión moral, hay una unión física, hay una unión sentimental, emocional, y todo eso, mis hermanos, fue diseñado por Dios de esa manera. Entonces, Dios en su gracia, cuando nosotros trabajamos para honrar al Señor Jesucristo, Él nos permite, ¿verdad?, que a pesar de que vivimos en un mundo caído, a pesar de que vivimos con conflictos, podemos nosotros, mis hermanos, seguir adelante. El conflicto, recuerde, no significa que Dios nos ha abandonado. Significa que vivimos en un mundo caído. Así es que, pregunta para usted, ¿qué espera del matrimonio? ¿Qué cosas hay que usted ahora ha entendido en la palabra de Dios que tiene que arreglar y que tiene que cambiar? Ahora, Dios dice, a Adán primero y le trajo a su mujer. Dice el versículo 22, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces fíjese que vemos pues, mis hermanos, que somos diferentes, pero somos complementarios. Por eso cuando dice en el versículo 20, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dios hizo primeramente a Adán y le hizo una compañera, le hizo a Eva. ¿Para qué? Para que Eva pudiera complementar aquello que Adán tenía. Y así es. La mujer, mis hermanos, viene a ser compañera, el hombre viene a ser compañero de la mujer, y los dos tenemos necesidades mutuas. Pero qué privilegio es el poder entender eso y trabajar juntos para poder criar a nuestros hijos, para poder honrar a Dios. Fíjense que a pesar, mis hermanos, de que tenemos un valor igual en cuanto a la salvación, tenemos, mis hermanos, diferentes funciones. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y nos ha dado salvación y vida eterna. Y ahora nos llama, ¿verdad?, tanto a hombres como mujeres, a honrarle y glorificarle. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra función. Y eso nos habla, ¿verdad?, que las diferencias que Dios tiene en nuestras vidas, que a veces hay en nuestras vidas, mis hermanos, no es un error de Dios, sino que son una provisión de Dios. La mujer fue dada, por ejemplo, a poder criar a hijos, a procrear hijos. El hombre no puede, y la mujer se embaraza y tiene esos 9 meses con su criatura, y luego, ¿verdad?, los cría a sus hijos, y
de una manera maravillosa, ¿verdad? Afecta la vida de sus hijos. El hombre, mis hermanos, sale del hogar, provee, da protección espiritual, protección física, protección en cuanto a las cosas materiales. Y juntamente con su esposa, fíjese, trabajamos para poder nosotros complementar, llevar adelante ese plan de Dios de nos necesitamos el uno del otro. Por eso, cuando usted ha hecho ese pacto delante de Dios de que va a vivir con él o con ella para poder honrar a Dios. Dios, mis hermanos, no nos hizo iguales para evitar conflictos, sino nos hizo diferentes para aprender a trabajar juntos, para aprender a amarnos y para poder, ¿verdad?, honrar a nuestro Dios de una manera diferente. Esa prioridad es muy importante. En el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirán a su mujer y serán una sola carne. O sea, que el matrimonio crea, mis hermanos, una nueva unidad. En el libro de Efesios lo repite nuevamente el apóstol Pablo. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, que el matrimonio, mis hermanos, crea una nueva unidad. El hombre y la mujer dejan respectivamente sus hogares y forman un nuevo hogar. Es una relación de esposo-esposa que está fundamentada, mis hermanos, en la bendición divina, en la bendición de Dios. Y si nosotros no estamos unidos, tanto espiritual, emocional, físicamente, en nuestras emociones, mis hermanos, no puede haber una unión. No se puede construir esa unidad. ¿Por qué? Porque si somos independientes, obviamente que eso, ¿verdad?, nos hace vivir en desunión y no podemos relacionarnos. Hay muchas personas, muchos individuos que viven en la misma casa, matrimonios que viven en la misma casa, comparten una casa, pero ¿sabe qué? Están separados emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Y eso no es, fíjese, dentro del plan de Dios, eso no es correcto. Por eso, ahí es donde usted y yo tenemos que reflexionar. ¿Qué influencias externas o internas o personales están debilitando nuestra unidad? El matrimonio, mis hermanos, es un pacto. Es un pacto que se hace entre dos personas, entre un hombre y una mujer. ¿Para qué? Para reafirmar el diseño original de Dios. Y Jesús en Mateo 19:6 le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿es bueno divorciar? ¿Es bueno darle carta de divorcio a la mujer? Y él les dijo, no. Y fíjense la respuesta que él les dio. Les dijo, cuando ustedes se casan, dice así, que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Él estaba diciendo, ¿verdad? Ustedes quieren romper el pacto, pero ese pacto está hecho delante de Dios. Y cuando nosotros, hermanos, rompemos el pacto por cualquier cosa, no es correcto. El matrimonio, mis hermanos, fue diseñado por Dios y nosotros debemos de honrar ese pacto. Debemos resistir el pecado. Por eso debemos de vivir conforme Dios, mis hermanos, nos lo ha dado. Fíjense que el pacto que se hace el uno al otro como hombre y mujer no existe, mis hermanos. No fue hecho para los días fáciles, sino fue hecho para que lo practicamos en los días difíciles. Cuando alguien hace una boda,
entre un hombre y una mujer, se pregunta fulano o fulana, ¿toma usted a este hombre, a esta mujer como su esposo? ¿Promete usted amarle, respetarle en la enfermedad, en trabajo, sin trabajo, en necesidad, en abundancia, en pobreza? O sea, fíjese que se le dan todas esas cosas a cada uno para que entiendan que el matrimonio en los momentos difíciles debemos de depender de la gracia del Señor Jesucristo. El matrimonio nos ayuda entonces, fíjese, a ejemplificar. El matrimonio nos ayuda a ejemplificar la relación que existe entre Jesucristo y la iglesia. Por eso Pablo en Efesios 5:32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, la iglesia, mis hermanos, es imperfecta, pero Cristo, fíjese, es perfecto. La iglesia va a fallar. Nosotros los creyentes le vamos a fallar al Señor Jesucristo, pero Cristo no nos falla. Cristo nos ama. Y claro que Cristo nos disciplina. Y en los momentos de dificultad nos llama a permanecer fieles, a amarle, a honrarle y a glorificarle. Y eso es lo mismo en el matrimonio. En el matrimonio, ese pacto que hemos hecho el uno con el otro nos recuerda que prometimos un día de que nos vamos a perdonar, de que nos vamos a humillar, de que vamos a pedir perdón en los conflictos, a olvidar aquellas cosas que nos han ofendido y a olvidar y seguir adelante. Por eso, mis hermanos, la gracia en el matrimonio es importante. Primeramente, la gracia de Cristo. Cristo, mis hermanos, nos da de su gracia para que usted y yo podamos, ¿verdad?, seguir adelante. Y luego la gracia que debe de existir entre el uno con el otro. Por ejemplo, cuando hablo de eso, aprender a ser amables el uno con el otro. Ahora, cuando uno empieza, mis hermanos, en el matrimonio, es muy fácil el decir amor, ¿cómo estás, amorcito? Pero fíjese que va pasando el tiempo. Y conforme va pasando el tiempo, pues ya nosotros creemos que no hay necesidad de decirle a la otra persona te amo, de hacerle una caricia, de demostrarle, ¿verdad?, perdón, misericordia. O sea, hermanos, es importante. Es importante. Yo sé que muchas veces el hombre ha fallado, el hombre ha sido áspero, el hombre no ha sido líder en su hogar, el hombre ha hecho cosas incorrectas, ha abusado de su autoridad. Pero eso no quiere decir que usted, hermana, mujer, también aprende a tener gracia con su esposo y orar por él. Y recuerde, hombre, en el libro de Primera de Pedro nos dice que cuando nosotros no tratamos a nuestras esposas como a vaso más frágil, nuestras oraciones, dice, son estorbadas. Entonces, ahí es donde tenemos que aprender a amarnos, tenemos que aprender a amarnos, a respetarnos. No hay lugar, mis hermanos, varones, para la dureza, para tratar ásperamente a la mujer o a los hijos. No debemos de ser así. Tenemos que aprender, ¿verdad?, a ser amables. Y viceversa, la mujer, usted, hermana, aprende a sujetarse a su marido. No porque él se lo merece, porque usted ama a Cristo. Y hay momentos en los cuales yo entiendo, hay tensión en el matrimonio y quisiéramos decir no más. Pero ahí donde buscamos la gracia del Señor Jesucristo. Mire, recuerde, dos pecadores redimidos, viviendo bajo la gracia del Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia ¿a quién? Al humilde. Cuando nosotros estamos en esos conflictos, la soberbia sube. Y decimos aquí que se acabe todo. Muchos matrimonios, hermanos, se han destruido por eso, no se han humillado. Pero nosotros
aprendemos y queremos depender de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Un ejercicio que todos debemos de practicar, hermanos. ¿Qué necesito perdonar? Ha habido eventos que hemos tenido dificultades y tenemos que aprender a perdonar. ¿Qué necesito confesar? Y ahí es donde usted debe de orar. Usted debe de pedirle a Dios por discernimiento, por sabiduría, para poder saber cómo puedo, ¿verdad?, ser de bendición a mi pareja, para honrar y glorificar al Señor Jesucristo. Así que en el libro de Efesios se nos habla y se nos dice, ¿verdad?, que el marido debe de amar a su esposa y la mujer debe de respetar a su esposo. Esos roles, mis hermanos, reflejan a Cristo, Cristo envuelto en nuestras vidas. O sea que, mire, el esposo debe de amar con sacrificio, no con dureza. El pasaje que dice los maridos, Efesios 5:28, los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, porque también así Cristo amó a la iglesia. La mujer debe de aprender a sujetarse a su esposo. Entonces, amar con sacrificio, no con aspereza. Ser líder, sirviendo, no dominando. Y usted, mujer, aprender, ¿verdad?, a ser ayuda idónea, apoyar a su esposo. Y hay momentos en los cuales hay que hablar. Tal vez hay momentos en los cuales hay que buscar consejería. Hay que ir y buscar el consejo de alguien. Pero Dios nos ama. Usted, hermana, afirme y fortalezca el liderazgo de su esposo, apoyándole. Y usted, hermana, sujétese a su esposo en el Señor. Eso es lo que dice el pasaje, en el Señor. Como dije antes, no porque Él se lo merece. No, no se lo merece. Pero porque usted ama a Cristo y quiere honrarle. Usted, hermana, lo hace con dignidad y lo hace con fe. El matrimonio, mis hermanos, honra a Cristo y es de bendición cuando nosotros nos sujetamos a Dios. Hermanos, pues, en conclusión, recuerde, el matrimonio no existe solamente para hacernos felices. El matrimonio existe ¿qué? Para hacernos santos y mostrar al mundo cómo, ¿verdad?, nosotros al sujetarnos a Cristo tenemos la gracia de Él. Es posible que en tu matrimonio hay conflicto, hay distancia, pero ¿sabes qué? Recuerda, la buena noticia es que la gracia del Señor Jesucristo nos llama a amarnos, a perdonarnos. Deje de vivir el matrimonio como un proyecto personal, no como dos personas que se han unido. Volvamos, hermanos, a poner a Cristo en el centro de nuestra relación. Poner, ¿verdad?, la gracia de Cristo en nuestras vidas nos lleva a honrarle y glorificarle. Y recuerde, nosotros, mis hermanos, no vivimos conforme a la cultura, sino que vivimos conforme ¿qué? A la palabra de Dios. Debemos de caminar como equipo, no debemos de caminar como individuos. Con eso pues en mente, Dios quiera que nos ayude a seguir trabajando en nuestros matrimonios. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias porque has mostrado tu misericordia, tu amor para con nosotros a través del matrimonio. Padre, te pido por tantas personas y tantas parejas que, Padre, están viviendo, Señor, en situaciones difíciles, porque tal vez uno de los dos ha fallado. Te pido que nos ayudes a poder recordar que queremos
honrarte y glorificarte, que no debemos de buscar nuestra felicidad primeramente, sino el de honrarte y glorificarte, buscar la felicidad de nuestra pareja para que podamos nosotros, Señor, honrarte, glorificarte. Bendice nuestros matrimonios. Gracias por todo lo que tú haces y harás en nuestras vidas. Te amamos, te honramos. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, una vez más les agradezco por haberme escuchado. Nos vemos hasta la próxima.